Hola, esperando que estén todos bien. Bueno, vamos a hacer el repaso de lo que trabajamos en la clase de esta semana. Bueno, esta semana nosotros estábamos viendo todo lo que son fracciones y ordenar de fracciones, o sea, de mayor a menor, cómo saber qué fracción es mayor y qué fracción es menor. ¿Ya? Recordar que una fracción es un número que se escribe de una forma diferente a los tradicionales, a los naturales, donde tenemos un numerador y un denominador, que son los dígitos de nuestras fracciones. Entonces, recordar que este número representa qué es lo que tomamos de un entero. Entonces, recordar siempre que el entero se divide en partes iguales, y nosotros vamos a tomar, cuando tomamos partes de menos de un entero, ya, por ejemplo, la mitad de algo, estamos hablando de fracciones, ¿ya? Ah, ¿se fijan? Entonces tenemos dos tipos de fracciones, ¿ya? Las fracciones propias, que son aquellas que representan menos de un entero, y las fracciones impropias, que representan más de un entero. ¿Cómo esto? Más de un entero. Por ejemplo, eh, vamos a comprar 2,5 litros de bebida, no sé. ¿Ya? Entonces, representa 2 litros, o sea que tenemos 2 enteros de 1 litro y la mitad de otro. Entonces tenemos 2 enteros y la mitad de otro. Entonces ahí ya tenemos una fracción impropia. ¿Ya? Ahora, si bien el profesor eso está expresado como número mixto, bien, la fracción impropia se representa también como números mixtos. Ahí sería, por ejemplo, 5 medios. Esa sería la fracción impropia. ¿Por qué? Porque para representar 5 medios necesitaríamos 3 enteros partidos por la mitad, y de los cuales solamente vamos a ocupar 5, quedando uno libre. Entonces ahora vamos a ver cómo ordenamos una fracción. Por ejemplo, acá estamos haciendo una comparación donde Sergio, Elisa y Cristóbal comieron torta. Pero aquí la pregunta es, si Cristóbal compraron para su almuerzo la misma porción individual de pastel de verduras, a continuación se muestra cuánto comió cada uno de su pastel. O sea, esto era el mismo tamaño. Pero Cristóbal, se fijan, quedó con un pedacito más pequeño, quiere decir que comió más que el resto. En cambio, Elisa comió esta pequeña parte, comió menos que el resto. Y Sergio se comió la mitad. Entonces, vamos a decir que Cristóbal se comió 3/4 de su pastel, Elisa comió 1/4 de su pastel y Sergio 1/2 de su pastel. Ahora, como bien dije al principio, Cristóbal comió más que el resto. ¿Por qué? Porque si se fijan, comió todo eso. Entonces vamos a decir que 3/4 es mayor que 1/4. ¿Por qué? Porque de 4 se comió 3, quedó uno solo. En cambio, Elisa, de 4 se comió uno, quedando 3. En cambio, Sergio comió 1/2, o sea, de 2 comió uno. Pero profesor, quedó uno igual que en 3/4. Sí, pero este está dividido en dos partes, en cambio este está dividido en 4, por eso come más. ¿Ya? Entonces, pero 1/2 siempre va a ser más que 1/4. Entonces, aquí lo puse al revés, lo vamos a corregir, ¿ya? ¿Ya? Lo dibujé al revés, perdón. Entonces, Cristóbal comió más que Elisa y Sergio también comió más que Elisa. Entonces estamos. Es hacer comparación entre fracciones. En la resta numérica, nosotros podemos ver esta misma comparación. 1/4, ¿se fijan? Que está más cerca del 0, en cambio 3/4 está más cerca del 1.
Cuando nosotros hacemos comparación en la resta numérica, la fracción que está más cerca del entero superior es la que va a ser mayor. Por ejemplo, si ordenamos de menor a mayor los números del 1 al 9, todos los números que estén más cerca del 9 van a ser los mayores, perdón, ¿cierto? El 8, el 7, el 6, y los que estén más cerca del 0 van a ser los menores, el 1, el 2, el 3. Aquí pasa lo mismo. Las fracciones que estén más cerca del 1 o del entero van a ser mayores que las que estén más cerca del 0. ¿Ya? Entonces, 3 cuartos es mayor que todo lo que está acá. 2 cuartos es mayor que 1 cuarto. Y si se fijan, 1 cuarto y 1 medio son fracciones equivalentes, quiere decir que vale lo mismo. Entonces, es lo mismo que diga 1 cuarto es menor que 1 medio y que 1 medio es menor que 3 cuartos. ¿Se fijan? Aquí tenemos que tener en cuenta eso, que entre más cerca de la unidad, menor va a ser nuestra, mayor va a ser nuestra fracción. Entonces, aquí vamos a comparar fracciones de una manera gráfica. Entonces, ¿dónde está más pintado? ¿En el amarillo o en el azul? Viene el amarillo. Si bien están divididas en diferentes partes, yo puedo ver que aquí me queda solamente ese pedacito. En cambio acá tengo todo esto desocupado. ¿Se fijan? Entonces, 5 sextos es mayor que 1 medio. Ahora, pregunto, ¿por qué yo le coloco 1 medio si estos son 3 sextos? Acuérdense, fracciones equivalentes. Que lo que pasa que en 3 sextos yo lo divido ¿por cuánto? Por 3, porque el 3 es divisible por 3 y el 6 es divisible por 3. Y ahí tenemos la fracción equivalente. 3 en el 3, 1. 3 en el 6, 2. ¿Se fijan? De ahí nace un medio. Entonces, es decir, que 5 sextos, aquí lo vamos a escribir, a 1 medio. ¿Se fijan? Ahora aquí, ¿qué es el verde o el rojo? Bien, el verde, porque está más, está más ocupado, o sea, perdón. Se está pintado más parte. Entonces, aquí, pero aquí es menor. Entonces, 1 medio es menor que 7 octavos. Aquí también son 4 octavos, pero lo mismo que pasa acá, aquí se puede simplificar para llevar a la fracción irreductible. ¿Ya? Es decir, que 1 medio es menor que 7 octavos. Ahora, reforzar el asunto del signo menor que o mayor que. Aquí nosotros lo explicamos en la clase, que esto es igual que un Pac-Man. Nosotros lo alcanzamos a ver cuando los pocos que tuvimos clases. Aquí yo me imagino que hago un Pac-Man. Pa, 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 pa. ¿Se fijan? Y el Pac-Man siempre va a querer el que tiene mayor puntaje. ¿Se fijan? Siempre se va a referir al que tiene mayor puntaje. Nunca al que tenga menos puntos. ¿Por qué? Porque si yo quiero ganar, tengo que lograr la mayor cantidad de puntajes posible. ¿Ya? Ahora, acá en esta recta numérica tenemos que hacer lo mismo. Fíjense, ¿en cuánto está dividido el entero? En 1, en 2, en 3. Entonces aquí nosotros tenemos tercio. ¿Cuánto estamos ocupando? 1, 1, un tercio, o 1 de 3. ¿Cuánto? 2, 2 tercios. Aquí tendría que ser 3 tercios o un entero. ¿En cuánto está dividido esto? En 4. 1, 2, 3, 4. Entonces estos son cuartos. Aquí, ¿cuánto estamos ocupando? 1, 2 y 3 cuartos. Y aquí viene lo que queríamos ver. ¿Ya? Si bien yo lo puedo comparar en la forma gráfica, ¿ya? Pero hay otra forma que yo puedo sin tener que estarlos dibujando, y es la multiplicación
cruzada y hacia arriba. Y digo, 4 por 2, 8. Siempre cruzado y después hacia arriba. 3 por 3, 9. ¿Se fijan? Este valor representa a esta fracción y este valor representa a la segunda fracción. ¿Y cuál es mayor? ¿El 8 o el 9? El 9. Entonces, 3 cuartos es mayor a 2 tercios. Veamos. ¿Dónde tengo 2 tercios? Aquí. 3 cuartos acá. ¿Cuál está más cerca del 1? 3 cuartos. Entonces esto está bien. Y lo estamos haciendo la comparación automáticamente de forma gráfica. 4 por 1, 4. 3 por 1, 3. ¿Cuál es mayor? ¿El 4 o el 3? El 4. Entonces, un tercio es mayor que un cuarto, porque el un cuarto está más cerca del 0 y un tercio está más lejos del 0. Entonces, acuérdense, entre más cerca del 0, menor va a ser nuestra fracción. Entre más cerca del 1, mayor va a ser. ¿Se fijan? 3 por 2, 6. 4 por 1, 4. Entonces, ¿cuál es mayor, el 6 o el 4? El 6. 2 cuartos es mayor a un tercio. ¿Se fijan? Siempre, siempre lo puedo hacer de esta forma. No importa las fracciones que me den. ¿Ya? Entonces yo puedo comparar. Ahora, hay una forma más sencilla. Por ejemplo, cuando tengo igual denominador, cuando el numerador es mayor, ese va a ser automáticamente el mayor. No tengo que hacer el cálculo, solamente mirando acá lo puedo obtener. Pero cuando es distinto denominador, yo lo puedo hacer. 4 por 2, 8. 3 por 2, 6. ¿Cuál es mayor? El 8. ¿Se fijan? Y no tengo que hacer la representación gráfica. 3 por 1, 3. 4 por 2, 8. ¿Cuál es mayor? Perdón, me equivoqué. Por estar pajaroneando. ¿Se fijan? La importancia de concentrarse. ¿Ya? Entonces, 1 por 4 es 4, 4 por 2, 8 y 3 por 1, 3. Es mayor el 8. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos representación de indicar cuál es mayor, cuál es menor. ¿Se fijan? Entonces, se fijan, acá nosotros tenemos representación gráfica. Es fácil mirarlo porque ¿cuál es el que? Aquí están preguntando cuál es el menor, ¿ya? De las que están pintadas. Siempre estamos comparando las que están pintadas. ¿Ya? ¿Por qué hago esa salvedad? Porque hay gente que le puede preguntar las que no están pintadas, ¿ya? Si las que no están pintadas, nos tenemos que fijar acá. Ahora, de las que están pintadas, esta es menor. ¿Por qué? Porque ocupa menos. Entonces, 3 octavos y 3 quintos. 3 octavos es menor. ¿Se fijan? ¿Cuál es mayor? Mire, fíjese, este está ocupando más espacio del entero. Aquí, para hacer las comparaciones, el entero tiene que ser de la misma cantidad, ¿ya? Porque yo no puedo comparar, por ejemplo, no sé, un entero que sea de este tamaño con un entero que sea de este otro. ¿Se fijan? Porque va a haber, en uno visualmente va a ser mayor cantidad, ¿ya? Entonces, siempre del mismo tamaño. Entonces, un tercio y un séptimo. Pero un tercio ocupa más espacio que un séptimo. Entonces, un tercio es mayor que. ¿Se fijan? Y acá lo mismo. Si yo voy a comparar 3 novenos, porque está, ¿quién está a menor distancia? Lo escribo acá. 3 novenos y 3 sextos. Hago lo mismo. 6 por 3, 18. 9 por 3, 27. ¿Cuál es mayor? El 27, ¿cierto? Entonces, ¿quién recorrió menos distancia? El que recorrió 3 novenos. ¿Por qué? Porque 3 novenos es menos que 3 sextos. Entonces, ¿cómo se llama? Javier. ¿Cómo? Explica a un compañero o compañera la estrategia que utilizaste.
Aquí esto se llama operación cruzada. ¿Por qué a mí me gusta la operación cruzada? Porque después cuando pasemos a porcentaje ya nos vamos a ver acostumbrado a las operaciones cruzadas. ¿Ya? Entonces, chiquillos, comparamos enteros, perdón, fracciones propias, ¿ya? Comparamos, las vimos de manera gráfica, nosotros vimos el cálculo. ¿Por qué el cálculo? Porque nos permite comparar cualquier fracción. ¿Mm? Entonces, por último, vamos a ver en los últimos ejercicios para reforzar lo que hemos hecho. Por ejemplo, acá, 9 por 2, 18. 3 por 7, 21. ¿Cuál es mayor, el 18 o el 21? El 21. ¿Se fijan? 4 por 5, 20. 6 por 3, 18. ¿Cuál es menor, el 18 o el 20? El 18. ¿Se fijan? Este es menor. La punta siempre es menor. Acuérdense que la boquita es mayor. 6 por 10, 60. 12 por 5, 60. Ah, da el mismo valor. Quiere decir que son fracciones equivalentes. Representan la misma proporción del entero. Entonces nosotros vamos a colocar un signo igual. ¿Por qué? Porque son equivalentes. ¿Ya? Aquí entra cuando es el típico pregunta de ingenio que dice, ¿qué pesa más, un kilo de pluma o un kilo de clavo? Es lo mismo, porque ambos pesan un kilo. ¿Ya? 2 por 8, 16. 3 por 4, 12. El 16 es mayor. Entonces, ¿se fijan? Tres fracciones, dos de ellas deben ser menores de 3 cuartos. Aquí nos dice 3 cuartos. 2 cuartos. Un cuarto. ¿Ya? Tenemos dos. Nos falta una. Que sea menor a 3 cuartos. Un quinto. ¿Por qué? 5 por 3, 15. Y 4 por 1, 4. ¿Se fijan? Este sigue siendo menor. Y tenemos las 1, 2, 3. Y estas como, acuérdense, si tengo 3, ¿cuáles son menores a 3? El 2 y el 1, y mantengo el denominador. Como nos estaban pidiendo 3, aquí yo digo un quinto. Ahora, si a mí no se me ocurre, por ejemplo, dije 3 cuartos, perdón, 4 quintos, lo escribo 4 quintos y digo 5 por 3, 15, 4 por 4, 16. Ah, es mayor esta, entonces no me sirve. 3 quintos. 5 por 3, 15. 4 por 3, 12. Ah, ese sí que nos servía también. ¿Se fijan? Ahí yo tengo que ir calculando. Nada más. Ahora, si ustedes quieren hacer la representación gráfica, decisión de cada uno. Dos de ellas deben ser mayores que tres fracciones. Dos de ellas tienen que ser mayores a un medio. Ya. La mitad es un medio. La mitad si lo dividimos en 4, la mitad son 2 cuartos, entonces podría ser mayores 3 cuartos y 4 cuartos. O 5 sextos. También es mayor. Y menor, todo lo que sea menor. Entonces, un cuarto. Porque estoy ocupando menos del entero. ¿Se fijan? Pero ahí yo tengo que ir comparando. ¿Ya? Eso, pues chiquillos, eso es lo que vimos hoy día. Fracciones, comparación de fracciones propias. ¿Ya? Así que lo estamos viendo. Se cuidan mucho. Cuídense ustedes, cuiden a su familia. ¿Ya? Ya pues chiquillos, un abrazo, sigan y resuelvan los otros ejercicios que están en el libro y cualquier cosa usted sabe, pues me escriben y aclaramos las dudas. Ya, chao.